Hola a todos en sus casas, soy Jacobo Alfaro, kinesiólogo del Departamento de Deportes de la ilustre Municipalidad de Linares, y el día de hoy, como todos los miércoles, a las 6:30 vamos a realizar nuestra clínica kinésica para el deportista, ¿cierto? Con lesiones que se producen en el deporte, pero también se pueden producir en el diario, ¿ya? En el día común y corriente, en algún momento en que uno esté haciendo alguna actividad, podemos también sufrir una lesión musculoesquelética, ¿cierto? Algún trauma, y estas clínicas van dedicadas a eso, a sacar alguna duda, ¿cierto? A explicar los mecanismos de lesión o cómo se pueden producir, ¿cierto? Estas lesiones, y también cómo abordarlas en un periodo agudo, en una etapa temprana, ¿ya? Recuerden que todos estos talleres los pueden encontrar en nuestra página, en nuestro fanpage, Departamento de Deportes _Medio Municipalidad de Linares, Departamento de Deportes _Municipalidad de Linares en Facebook, ¿ya? Tenemos también nuestros talleres de autocuidado del adulto y el adulto mayor, martes y jueves a las 11 de la mañana, ¿ya? Bien. El día de hoy vamos a realizar nuestra clínica kinésica con un tema muy especial, con un tema que se produce, con un tema sobre una lesión que se produce muy comúnmente, y es el síndrome por exceso de uso de la rodilla. Dentro de estas patologías que se pueden agrupar en esto, tenemos 1. La tenopatía rotuliana, y 2, dentro de los más comunes, el síndrome de la banda iliotibial, ¿ya? Vamos a comenzar en este caso, vamos a comenzar por la tenopatía, ¿cierto? Rotuliana. Vamos a comenzar por la tenopatía rotuliana. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a explicar primero qué es una tenopatía. Normalmente la tenopatía se conoce como una tendinitis coloquialmente, ¿cierto? Pero según los estudios se ha encontrado histopatológicamente que en estos tendones que supuestamente se inflamaban no se encontraron células inflamatorias, pero sí se encontraron células o un tendón en proceso de degeneración por el envejecimiento, por la mala curación. ¿Qué se producía acá? Se producía que había un exceso de células, ¿cierto? Una proliferación de células, había un aumento de los microvasos en el tendón, también había una deformación o un desgaste, ¿cierto? O una degeneración del colágeno. Recordemos que el colágeno, como ya lo hemos explicado en otras clínicas kinésicas, el colágeno es el elemento que nos da el soporte a la estructura, que nos da el soporte al tendón, y que además nos produce, ¿cierto? Nos produce una mayor capacidad de soportar tensión, ¿ya? ¿Qué es un tendón? Un tendón es lo que termina, ¿cierto? Por superior o por inferior, por ambos lados, ¿cierto? Si que lo podemos llamar así, en un músculo. Ejemplo, yo tengo un músculo, un bíceps. La parte en donde se inserta el huesito se llama tendón, la parte donde se inserta el huesito arriba también se llama tendón, que está graficado en esta zona, ¿ya? ¿Por qué aquí está el largo? Porque el cuádriceps, ¿cierto? Uno de los músculos, ¿cierto? Que es más poderoso en nuestro cuerpo, uno de los más poderosos en nuestro cuerpo, cuádriceps, ¿ya? Con 4 vientres, ¿cierto? Termina con un tendón por superior a la rótula que se llama tendón del cuádriceps, y por inferior a la rótula cambia de nombre, básicamente siendo el mismo tendón o siendo un tendón muy similar, llamándose tendón rotuliano, ¿ya? Normalmente este tipo de dolor insidioso, dolor que se puede producir mientras realizamos una actividad física o al final, cuando ya bajamos la revolución y nuestro músculo ya se empieza a enfriar, nuestro tendón también empieza a bajar su temperatura, ¿cierto? Y empezamos a sentir también dolor,
Este dolor normalmente se presenta ¿dónde? En la zona del borde inferior de la rótula. Lo vamos a graficar acá, ¿ya? Tenemos una rótula, ¿cierto? Tenemos una rótula, ¿ya? Una rótula con nuestro tendón superior, ¿ya? Que es el tendón que viene del cuádriceps, desde arriba, el tendón del cuádriceps. Y el tendón, sabiendo que también pasa por encima de la rótula, el tendón que va desde el borde inferior, ¿cierto?, hacia la tuberosidad de la tibia, que se ve acá representado, ¿cierto? O sea, acá en la zona más superior de nuestra canilla, que se le llama comúnmente, ¿ya? Se le llama comúnmente canilla, pero en la tibia, ¿ya? Hasta esa parte se denomina tendón rotuliano. Ahora, estábamos hablando del dolor, ¿cierto? El dolor normalmente se presenta en esa zona, ¿ya? O sea, yo toco mi huesito, veo el borde inferior, me palpo y puedo sentir un dolor. Ahora, estamos hablando del sobreuso de la rodilla, ¿cierto? Además de una tenopatía que se puede producir, también podemos estar con otras estructuras afectadas, ¿cierto? Estructuras denominadas bursa, que también se encuentran en esta zona. También hay una zona grasa que está bajo también la rótula, ¿cierto? En esa zona, que se llama jofa, y que se inflama, y al inflamarse se produce una jofitis, ¿ya? Y eso también causa mucho dolor al hacer actividad física, ¿ya? Ahora, como yo bien lo comenté, histopatológicamente se presentaban el aumento de los vasos sanguíneos, ¿cierto?, el deterioro o degeneración, en este caso del colágeno, ¿ya? Además, una proliferación, ¿cierto?, de células, ¿ya?, de células en general. Esto, según los estudios que se hacían, era básicamente porque el tendón, al tratar de regenerar y nosotros al tratar de realizar nuevamente actividad, no se dejaba que se reparara realmente el tendón, ¿ya? Y el tendón empezaba a perder calidad, a envejecerse, a degenerar sus estructuras, ¿cierto? Básicamente, esta lesión se produce por microtraumatismo repetitivo. O sea, yo usé tanto mi tendón, le di tanto, no golpes, pero sí le dimos tanta tensión, ¿cierto?, de una forma muy brusca o de una forma muy fuerte, que el tendón se lesionó. Fueron tantos microtraumatismos que realmente el tendón se lesionó y no le dimos tiempo tampoco para que se recuperara. Se produjo la tenopatía. Perfecto. ¿Qué es lo que se ha estudiado comúnmente? Comúnmente se ha estudiado que normalmente una de las razones más comunes es muchas veces cuando nosotros realizamos actividad física en superficies con poca absorción de impacto. ¿A qué me refiero a esto? Fútbol, ¿cierto? Canchas de cemento, normalmente hace un tiempo atrás, ahora ya se está jugando en otro tipo de superficie, pero canchas de cemento, canchas duras, el mismo trote que uno realiza muchas veces, o que muchos de ustedes pueden realizar en el cemento, va a producir microtraumatismo, y eso también nos puede producir lesiones. Además de eso, normalmente también se ha estudiado de que las personas que tienen este tipo de patología normalmente producen mayor tensión o producen una fuerza de impulso mayor que una persona que no lo ha sufrido.
que una persona que no ha sufrido este tipo de patología. ¿Qué quiere decir eso? Que a nosotros producir una fuerza de impulso, una fuerza de extensión o de tensión mayor en ese tendón, sometimos a ese tendón a una mayor capacidad de distensión, de estiramiento, y empezamos a producir microtraumatismo. ¿Ya? Normalmente, según las estadísticas, se indica que entre un 40 a un 50% de los deportistas de voleibol, por ejemplo, que están sometidos siempre a saltos, ¿cierto?, a despegue fuerte, presentan en algún momento de su carrera, en algún momento de su vida, una tenopatía rotuliana, ¿ya? Ahora, también en otros deportes se produce, pero el deporte que mayor produce este tipo de patologías es el voleibol, ¿ya? Bien, ¿qué es lo que tenemos que también tener en consideración? Que hay distintos tipos de abordar esta patología, pero cuando ya se vuelve crónica es un poco complejo abordarla, ¿cierto? Pero sí se ha estudiado de que hay ejercicios posteriormente a una intervención con fisioterapia, ¿cierto? Con frío, el frío anda muy bien en este tipo de patologías, ¿cierto? La electroterapia también, electroanalgesia con corriente analgésica, el TENS, ¿cierto? Corrientes interferenciales también. Además de eso, también el ultrasonido, que también ha presentado una buena respuesta, ¿cierto? El ultrasonido es un tema que da para largo, una discusión que da para largo, pero sí ha presentado una buena respuesta a este tipo de tratamiento. Además de esto, hay ejercicios que son de preferencia para este tipo de patologías. Hace un tiempo atrás yo expliqué ejercicios de tipo concéntrico, de tipo excéntrico. Muchos de los deportistas quizás los conocerán, lo habrán escuchado, ¿cierto? Pero el ejercicio excéntrico ya produce una tensión activa, pero de estiramiento en el tendón. ¿A qué me refiero yo? Imaginemos una sentadilla. Yo coloco mis pies al ancho de mis hombros, ¿cierto? Bajo tan lento que mi tendón rotuliano se está estirando de forma activa, ¿cierto? Se está estirando pero con control, ¿cierto? O sea, yo estoy produciendo mayor tensión de estiramiento en el tendón. No es lo mismo que si yo bajo y hago esto. No estoy realizando el mismo ejercicio, ¿cierto? Es por eso que siempre los ejercicios se realizan con control, ¿cierto? Lento y con control, ¿ya? Analítico, un ejercicio analítico, ¿ya? Ese ejercicio es un ejercicio de tipo excéntrico, en donde también las fibras musculares están en contracción activa, ¿cierto? Pero estirándose, ¿ya? Si yo bajo lento, mis fibras musculares del cuádriceps se van a estar alargando activamente, manteniéndose en tensión. Ejercicio excéntrico. Este ejercicio ha demostrado en las tenopatías en general que tiene muy buena tolerancia, ¿cierto? Que produce una muy buena tolerancia también al dolor, que también mejora, ¿cierto?, la capacidad del tendón a la tensión de estiramiento, ¿ya? Entonces es uno de los ejercicios de preferencia en las tenopatías en general, especialmente en esta. Ahora, ¿qué es lo que también se ha estudiado? Se ha estudiado también de que los ejercicios, estos ejercicios excéntricos de rodilla, por ejemplo, bipodal o monopodal, ¿cierto?, en un pie, es mejor realizarlo en una superficie, ¿cierto?, angulada.
de 20 a 30 grados aproximadamente, de 15 a 20 grados también dice otro tipo de teoría, ¿verdad? Pero una angulación, me quedó un poquito mal el ángulo, ¿ya? Vamos a dejarlo bien angulado. Entonces lo dejamos bien angulado acá. Superficie angulada, superficie en cuña. ¿Cómo lo realizo? Acá está mi pie, ¿cierto? Y acá está mi pierna. ¿Ya? Monopodalmente yo me coloco en un pie o me coloco en ambos pies bajando lentamente. ¿Por qué se ha estudiado que este tipo de ejercicio es mucho mejor que no hacerlo en una superficie angulada, ¿cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque la teoría nos indica que al yo realizar este ejercicio, ¿cierto?, de sentadilla en un pie o en dos pies, ¿ya? En esta posición angulada, en donde yo presento mi pie, lo presento ya en una plantiflexión, ¿cierto? Lo presento ya en una plantiflexión, o sea, en una flexión plantar. ¿Qué va a pasar con eso? La musculatura de la pantorrilla va a disminuir en cuanto a su tensión, va a disminuir la tensión de esta musculatura y eso va a hacer que nosotros podamos realizar nuestra flexión de mejor forma, ¿ya? Porque si yo realizo mi sentadilla de esta forma, mi rodilla va a estar yendo hacia adelante y la musculatura de la pantorrilla va a estar estirándose. Cada vez que yo bajo cada vez más aumenta esa tensión. Entonces, si yo ya tengo mi angulación y bajo, esa tensión que estaba presentando y que nos estaba limitando a bajar cada vez más, va a desaparecer o va a disminuir. ¿Ya? Bien, desde ese punto de vista, como yo lo mencionaba, los ejercicios de contracción excéntrica son los ejercicios de preferencia para las tenopatías en general. Insisto, ejercicios controlados, lento, analítico. ¿Ya? Bien, ahora vamos a dar un pequeño segundito, ¿cierto? Para que nos puedan hacer alguna consulta, ¿ya? Alguna duda que tengan, para pasar al siguiente síndrome, que es el síndrome de la banda iliotibial. Bien, ¿qué es lo que tenemos que saber también de este tipo de patología? ¿Ya? Que lo que mayormente nos puede producir esto, lamentablemente, lo que mayormente nos produce esto, lamentablemente, es la edad. ¿Por qué? Porque nuestro tendón envejece, nuestro tendón también disminuye la capacidad de las cargas por la degeneración normal, ¿cierto?, de los elementos del cuerpo, de los elementos de un tendón, ¿cierto?, al pasar los años, ¿ya? Ese es un dato que usted también tiene que tener en consideración, y que también tenemos que tener en consideración que si nosotros tenemos una tenopatía, ¿ya?, tenemos que saber que si tenemos una tenopatía y no la tratamos, nuestro tendón va a envejecer mucho más rápido, ¿ya? Ahora, pasando al síndrome de la banda iliotibial, es importante también que nosotros sepamos, ¿cierto?, que este síndrome se produce mucho en el corredor, en el maratonista, ¿cierto?, en aquel deportista o en aquella persona en general, ¿cierto?, que presente constantemente flexión, extensión de rodilla. ¿Por qué? Primero que todo, tenemos que saber que la banda iliotibial es una banda que va por el costado del músculo, ¿ya? Por el costado del
del muslo y se inserta en la rodillita, ¿ya? En un tubérculo que se llama tubérculo de Gili, que básicamente, si nosotros colocamos una rodilla, sabiendo que esta es nuestra zona lateral, ¿ya? Nuestra zona lateral está acá, nuestro peroné. Mi banda va a ir por acá y se va a insertar acá. Superior, ¿cierto? A donde se inserta el tendón del cuádriceps, el tendón rotuliano. Mi banda se va a insertar en la zona, ¿cierto?, del tubérculo de Gili. Perfecto. Si ustedes se dan cuenta, esa banda se inserta en esta zona, ¿ya? Pero yo acá tengo una zona que se llama epicóndilo, ¿cierto? Perdón, acá arriba tengo una zona que se llama epicóndilo lateral, ¿ya? Y que cada vez que yo flexiono, extiendo, flexiono, extiendo, esta zona del epicóndilo lateral, que es una protuberancia, ¿cierto?, ósea, ¿ya?, va a estar cada vez rozando esa banda. ¿Cómo no va a estar rozando? Voy a hacer un pequeño dibujito acá, ¿ya? Tenemos nuestra rodilla. Tenemos nuestra tibia, ¿cierto? Nuestro peroné, ¿ya? Y nuestra rótula que se encuentra en la zona tibia. Cuando yo tengo mi banda iliotibial que baja por el costado del muslo y se inserta acá, ¿ya? Esa es la banda iliotibial que va por el costado. Como yo bien lo expliqué, en el ángulo, la tuberosidad de Gili, se inserta, pero yo acá tengo una zona que se llama epicóndilo lateral femoral. Cada vez que yo flexiono mi rodilla, si yo realizo una flexión de rodilla, extensión, flexión, mayor a 25-30 grados, se ha demostrado con estudios de que cuando yo realizo esa flexión más allá de esa angulación, tengo un mayor índice de roce en esta zona. ¿Qué produce el roce? Va a producir realmente inflamación, va a producir muchas veces temperatura y va a producir un dolor localizado que cada vez que yo extienda o flexione mi rodilla me va a molestar, ¿cierto? Y me va a impedir realizar la actividad física. ¿Cuándo yo normalmente puedo, ¿cierto?, sufrir esta patología más comúnmente? Cuando biomecánicamente mi cuerpo no está funcionando bien. ¿Cómo yo sé que no está funcionando bien? Porque quizás tengo debilidad muscular, porque quizás, ¿cierto?, tengo una mala alineación de mi estructura, de mis extremidades inferiores, no están alineadas. Quizás pueden estar, como yo lo mencioné en una clase anterior, ¿cierto?, con las rodillitas hacia adentro, ¿cierto? O al contrario, con la rodillita hacia afuera, un valgo forzado, una rodilla en valgo o unas rodillas en varo, cuando las rodillas están hacia afuera, las típicas rodillas, ¿cierto?, de vaquero, ¿ya? En estos dos casos se puede presentar un mayor roce de la banda iliotibial. Ahora, funcionalmente, ¿ya?, yo puedo fortalecer o activar cierta musculatura que me va a mejorar mi alineación de cadera, de rodilla, ¿cierto? Sabiendo también que esta banda iliotibial lo que hace es estabilizar la cadera y la rodilla por lateral, ¿cierto? Y además restringe la abducción excesiva de la cadera, o sea que la cadera se vaya excesivamente hacia adentro, ¿ya? Produce mucha tensión en ese movimiento.
Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, si ya produce una restricción de este movimiento, cuando yo tengo mi músculo abductor, el músculo que va hacia afuera, mi glúteo medio, que yo siempre lo menciono en mis clínicas kinésicas, siempre lo menciono también en las clínicas de autocuidado del adulto y adulto mayor. Es muy importante el glúteo medio, porque el glúteo medio estabiliza la cadera y también estabiliza la rodilla, que no se vaya excesivamente hacia medial, porque hace una abducción, va hacia afuera, glúteo medio, abductor, ¿ya? Entonces, si yo tengo trabajo abductor de forma consciente, ¿cierto? Trabajo abductor sin tensión, o ya sea con tensión de ligas, o ya sea con tensión de pesas, ¿ya? Voy a estar estabilizando mucho más mi cadera. ¿Qué va a pasar con eso? Mi rodilla, cada vez que yo baje unipodalmente, mi rodilla va a dejar de ir hacia medial, va a bajar y va a ir hacia adelante en una alineación perfecta, ¿cierto? O también va a realizar que cada vez que yo baje un escalón, ¿cierto? Va a dar una estabilidad de tal forma a mi cadera, que mi cadera no va a caer, va a mantenerse estable, va a mantenerse, ¿cierto?, horizontalmente, no va a presentar debilidades, ¿cierto? Cuando presenta debilidades el glúteo medio, ¿qué pasa? Que mi rodilla se va hacia adentro y presenta un mayor goce en esta zona. Y ahí es cuando se produce ese dolor de la banda iliotibial. Ahora, sabemos que hay una inflamación. ¿Cuándo tenemos que atacar estas inflamaciones? En una forma aguda. 5 días, ya 5 a 7 días, atacarlo de inmediato, como se ataca una inflamación en un periodo agudo, con frío, con descanso, ¿cierto? Cesando el ejercicio. Si tienen electroanalgesia, con electroanalgesia para disminuir los índices de dolor, el nivel del dolor, ¿cierto? Es importante que también podamos acudir, ¿cierto?, a un médico siguiendo el conducto regular, ¿ya? Para que el médico nos pueda indicar algún antiinflamatorio que él estime conveniente, ¿cierto? Porque también se necesita medicamento, además de las medidas fisioterapéuticas, también medicamentos, ¿cierto? Si es que en este caso la inflamación es muy excesiva y es muy dolorosa y es y nos produce mucha inhabilidad, ¿cierto?, para realizar actividad física. Ahora, si es un dolor leve, lo podemos atacar perfectamente con fisioterapia, como lo acabo de mencionar. Además de estas medidas, tenemos que tener en consideración de que la activación o el fortalecimiento, en este caso, del glúteo medio, músculo abductor, músculo importante para la cadera, estabilizador, nos va a producir una mejor alineación de nuestras estructuras, de nuestras extremidades inferiores y también nos va a mejorar, ¿cierto?, la estabilidad, nos va a mejorar, ¿cierto?, el equilibrio también, ¿ya? Tenemos en consideración eso, tenemos en consideración que también cuando hay alguna estructura en tensión debemos distender, mejorar la flexibilidad en ese tejido. ¿Cómo lo hacemos? Elongaciones, ¿cierto? Elongación donde nosotros nos podemos colocar en una posición, ¿cierto?, horizontal, ¿ya? Con nuestra extremidad, ¿cierto?, con flexión en 90 grados. Podemos colocar un cinturón, podemos colocar un cordelito y estirarlo, realizando, ¿cierto?, una abducción, o sea, una aducción de cadera, o sea, que la pierna se vaya hacia adentro, ¿ya? Perfecto. Otro tip también, ¿ya?, que es muy importante, quizás no tanto para el síndrome del corredor o el síndrome de la banda iliotibial, pero sí es importante cuando presentamos, ¿ya?, cuando presentamos la tenopatía rotuliana. Es muy importante.
Ojo que el dolor normalmente es en el ángulo inferior, es normalmente donde mayormente se concentran estas molestias, pero no quiere decir que no se puedan concentrar en la porción media del tendón o en su inserción, ¿cierto?, en el tubérculo o en la tuberosidad tibial, donde se inserta. Puede presentarse también, pero comúnmente se presenta más en el ángulo inferior de la rótula. Ya. Estábamos hablando del TIP, ¿cierto? Del TIP, que es donde se presenta, o sea, qué es lo que se presenta comúnmente y qué es lo que tenemos que tratar de arreglar básicamente, qué es lo que tenemos que tratar de trabajar en una tenopatía. Normalmente se ha estudiado que las personas que tienen tenopatía rotuliana, al revisar, ¿cierto?, los rasgos articulares de tobillo, presentan una menor dorsiflexión. ¿Cuál es la dorsiflexión? Cuando yo estoy con mi pie, esto es el torso de mi pie, ¿cierto? Cuando yo estoy con mi pie y realizo un movimiento hacia arriba. O sea, mi pie está en esta posición, ¿cierto? Yo realizo un movimiento hacia arriba. Esa es una dorsiflexión. ¿Ya? Se ha estudiado que muchos de los pacientes que presentan esta patología presentan una menor dorsiflexión, posiblemente por mayor tensión de la cadena posterior, ¿ya? De la cadena posterior muscular, ¿ya?, de la extremidad inferior, isquiotibial, gastrocnemio, ¿cierto?, tricepsural. Cuando hay una mayor tensión de eso, va a producir, ¿cierto?, por tensión, muchas veces, también puede ser por un tema artrocinemático, ¿cierto?, por un tema de la articulación, que muchas veces también puede estar el talo, el astrágalo, que es un huesito que articula con la mortaja tibio-peronea, puede estar también anteriorizado y también puede estar produciendo una menor dorsiflexión, ¿cierto? Pero, ya sea por una o por otra, esta condición del tobillo nos va a producir que nosotros tengamos una mayor carga en ese tendón al caminar, una mayor carga en ese tendón rotuliano, o sea, en ese tendón rotuliano, una mayor carga al caminar, una mayor carga al correr, una mayor carga al saltar, porque mecánicamente vamos a estar en desventaja. Al nosotros, por ejemplo, caer, vamos a tener que flexionar un poquito más las rodillas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar también en este tipo de patología? Tenemos que trabajar la flexibilidad de la extremidad inferior, específicamente de la cadena posterior, ¿cierto? O mejorar la artrokinemática, ¿cierto? Todo va a depender de una buena evaluación, de un profesional, ¿cierto?, capacitado para realizar, ¿cierto?, todas las maniobras que se deben realizar en una rehabilitación como corresponde. ¿Ya? Bien, yo no sé si habrán, ¿cierto?, algunas consultas, algunas dudas, ¿cierto? Ya estamos terminando con esto. Es importante que ustedes tengan en consideración también de que todas las patologías en un periodo agudo, ¿ya?, que son inflamatorias, normalmente se tratan con fisioterapia, con frío, ¿ya?, para tratar de controlar esa inflamación. Recuerden que la inflamación es un proceso natural de la curación. Ya no tenemos que tratar de que no se nos inflame, porque se nos va a inflamar igual, es un proceso natural, pero sí controlar de que no se inflame demasiado para que después la funcionalidad la podamos recuperar mucho más rápido, ¿cierto?, y de mejor forma. Electroenergesia, ultrasonido, medicamentos antiinflamatorios, ¿cierto? Todas las medidas en un periodo agudo, 5 a 7 días. Si yo me voy a tratar, ¿cierto?, tuve la lesión, llevo 1, 2 meses, 3 meses, yo le podría sugerir, ¿cierto?, que fueran a un profesional, ¿cierto?, que tiene que ver con la rehabilitación, un kinesiólogo, para que sigan el procedimiento como corresponde, ¿cierto?, ya con un dolor crónico, ¿ya? Porque, como lo dije anteriormente, cuando nosotros no tratamos bien un tejido, la característica de ese tejido, ya sea muscular, ya sea de tendón, ya sea de ligamento,
se degenera, ¿cierto? Pierde su capacidad de tensión, el colágeno también pierde su calidad, ¿cierto? Y la característica de esa estructura se vuelve crónica. Por eso siempre tenemos que atacar todas las lesiones en un periodo agudo. Yo siento un dolor, me empezó a doler, mi funcionalidad empezó a disminuir, me trato. No espero, a mí me ha tocado muchas veces en algunos casos tratar ciertas condiciones con datas de 6 meses, con datas de 1 año, ¿ya? En donde básicamente tenemos que trabajar sobre un tejido crónico muy desgastado, ¿cierto? Y con muy poca calidad, ¿cierto? En cuanto a la tensión, en cuanto a su funcionalidad. Entonces yo les puedo sugerir, estas clínicas son para eso, de que toda lesión, independiente de la que sea, se la trate en un periodo agudo, para que tengan una buena recuperación y tengan una buena funcionalidad. Recuerden que ya desgastando es muy complejo volver a recuperar un tejido en buenas condiciones, ¿cierto? El tejido queda tal cual como está, ¿ya? Bien, recordarles que, como lo dije anteriormente, martes, jueves a las 11 de la mañana tenemos nuestras clínicas, o sea, nuestros talleres de autocuidado del adulto y adulto mayor a las 11 de la mañana. Los martes, activación muscular, ejercicios de equilibrio, ¿cierto? Y motricidad. Y los jueves tenemos nuestras clases de cardio para el adulto mayor, ¿ya? En donde nos visita un experto en la danza, Aldo Flores, que lo hemos traído directamente desde Irlanda, ¿cierto? Para realizar todas nuestras clínicas para el adulto mayor, ¿ya? Perfecto. Y los miércoles, 6:30, todas sus consultas, todas sus dudas, ya nos pueden realizar en el en vivo, ¿cierto? O si la realizan después, también las podemos contestar. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien.